Hola, qué bueno que nos acompañan en este día. Mi nombre es Raquel Urroz, soy responsable de difusión cultural en UNAM Boston y a nombre del director de esta sede en los Estados Unidos, el doctor Javier Laguna, les doy la más cordial bienvenida a este programa Diálogos Abiertos, un espacio en donde exploramos temas de la sociedad, de la historia y de la cultura. En esta ocasión hablaremos de México, pero como un imaginario, cómo se construye desde dentro y desde el extranjero, sobre todo en Estados Unidos, la idea y la imagen de lo que es México y su gente y sus paisajes y escenarios en donde los visitantes pueden venir y descubrir una otredad, un nuevo lugar que ofrece muchos aspectos al viajero. Y sobre todo, este programa es muy especial porque nuestras invitadas son dos historiadoras que hicieron un gran hallazgo en un archivo que ellas ya nos contarán sobre dos viajeras bostonianas que llegan a México en la década de los 40 y empiezan a descubrir y a corroborar ciertas ideas que tienen sobre este país y además lo van a fotografiar. Acompáñenos para conocer sus fotos, sus álbums y su percepción sobre México. Y primero que nada voy a dar la bienvenida a nuestras panelistas y las voy a presentar con una brevísima semblanza de cada una de ellas. Bueno, tenemos aquí a Itzel Rodríguez. Hola Itzel, muchas gracias por estar aquí. Hola Raquel, muchas gracias por la invitación. Bueno, Itzel es licenciada en Historia, maestra y doctora en Historia del Arte por la UNAM. Se dedica a la investigación y a la docencia del arte moderno y a la historia cultural de la primera mitad del siglo XX en México. Su área de especialización es el muralismo mexicano y el arte nacionalista. Es profesora en el Colegio de Historia y en el posgrado en Historia del Arte de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Bueno, pues gracias, Itzel, es un placer que estés aquí. Y Gracias a usted. ahora, presento a Leonor. Hola, Vale. Leonor, muchas gracias por estar aquí con nosotras. Ay, muchísimas gracias por la invitación. Estamos encantadas de estar acá. Gracias, Leonor. Bueno, te presento a Leonor García. Ella es doctora en Historia por la UNAM y es profesora del Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras. Ella trabaja en el área de Historia Mundial Contemporánea. Estudia los llamados relatos del yo. Esto es los libros de viaje, las autobiografías, los diarios, la correspondencia. También le interesa mucho la historia de las experiencias. Entonces, bueno, pues vamos a combinar el estudio y el análisis y explorar un poco lo que estas dos investigadoras de la UNAM hacen y sobre todo vamos a aterrizar en su participación en en lo último que han hecho, una de las últimas investigaciones que han hecho, que es parte de un proyecto PAPIT de el Instituto de Investigaciones Estéticas sobre la imagen de México en el exterior. Bueno, entonces, si les parece bien, arrancamos y yo quisiera preguntarles un poco, primero que nos sitúen en este México ya terminó la Revolución Mexicana, estamos, no sé, si construyendo un nuevo México o por lo menos una imagen de un México, no sé si es más nacionalista, que ya no quiere voltear a ver tanto ni a Europa ni a Estados Unidos y se está construyendo en este México postrevolucionario. Que nos cuenten un poquito para que nos ubiquemos el público y qué significa en estas décadas lo que va a ser el turismo, el futuro turismo y toda esta industria. Claro que sí. Entonces, tenemos que comenzar pensando en que México, la relación entre México y Estados Unidos, pues es una relación histórica que sobre todo tuvo momentos muy críticos en el siglo XIX y que desde entonces México y Estados Unidos están constantemente viéndose el uno al otro, ¿no? Es una relación
de constante vigilancia, de constante relación, digamos, a veces buena, a veces mala. Y las personas que vivimos tanto en México como Estados Unidos, pues tenemos imágenes del otro. Nosotros tenemos imágenes de Estados Unidos tiene imágenes de México. La imagen de México en Estados Unidos tiene pues dos polos, uno positivo y otro negativo, ¿no? El positivo tiene que ver desde el siglo XIX con que México se le representa o se piensa en México como un país pintoresco, un país exótico, un país con grandes recursos naturales, un país, digamos, más rural y pues con hay una cierta, digamos, como nostalgia de vida más cercana a la naturaleza en México. Mientras que el polo negativo, pues tiene que ver sobre todo pues con estos conflictos internacionales que han tenido desde el siglo XIX México y Estados Unidos. Y la Revolución Mexicana se le representó a México, o se pensó en México como un país muy peligroso por la revolución, un país, digamos, de salvajes, sanguinarios, amenazante, un lugar en donde si llegabas no sabías si ibas a salir. Entonces, estas dos, digamos, vertientes siempre van a estar conviviendo en el imaginario de Estados Unidos sobre México. Y en 1921, una vez que se declara concluida la Revolución Mexicana, pues hay una urgente necesidad desde el Estado mexicano de mantener una buena relación con Estados Unidos, precisamente pues por todas las inversiones comerciales y por toda la relación política y económica que México necesita para fortalecer el crecimiento y la reconstrucción nacional, ¿no? Entonces, yo he planteado que un momento culminante de esta idea de reconstrucción de la imagen de México, pues son las conmemoraciones de 1921, que es la conmemoración del centenario de la consumación de independencia. Se hacen unas celebraciones pues muy bonitas, con fiestas populares, con bailes típicos, con una exposición de arte popular. Y es en este terreno, digamos, de los imaginarios, de imágenes que se exportan, donde comenzamos a ver muchas de las características que ahora identificamos como parte del nacionalismo mexicano, ¿no? Que es pues el arte popular como una especie de objetos de factura artesanal que resguardan el alma del pueblo, ¿no? O, por ejemplo, los bailes tradicionales, la música también tradicional, todo esto que se asocia a un nuevo protagonista de la historia en este momento, que es el pueblo. Esta imagen, pues, busca ser, por un lado, fortalecer o crear o renovar un nuevo nacionalismo mexicano, y por el otro, pues exportar una idea más benéfica de México. O sea, ahora un país, además de un país revolucionario que fue durante una década, pues también es un país artístico, es un país con una cultura muy rica, es un país en donde pues hay un gran aprecio a lo popular, ¿no? Y esto empieza a ser pues un imán para un cierto público estadounidense, pues que le atrae mucho esta idea, pues para ellos un poco exótica de lo popular mexicano, pero a otros, a algunos viajeros que se interesan mucho por digamos, las transformaciones sociales de México, ¿no? O sea, estos viajeros, algunos intelectuales, otros escritores, otros como un público más, pues sí, a veces académico, ¿no? Les interesa muchísimo las transformaciones políticos, sociales, la Constitución de 1917, estos gobiernos que se autodenominan, pues, populares revolucionarios, ¿no? O sea, México es un país con un enorme, digamos, potencial así como de una nueva sociedad socialmente más justa y más... O sea, Itzel, estás diciendo que están queriendo, o sea, que el Estado mexicano está queriendo como
contrarrestar la mala imagen después de la revolución y por tanto explota, bueno, ya me dirán cuál es la fórmula que se exporta, qué se entiende por la suma de una idea y una imagen que se exporta para contrarrestar los atributos negativos y entonces se explota la idea de lo cultural y de, no sé si lo social. Exactamente. O sea, la idea del México bárbaro es la idea del México revolucionario, en donde pues la vida peligraba, ¿no? Y estas estrategias que se empiezan a hacer durante los años 20, por un lado las fiestas de la consumación del centenario de consumación de independencia, pero también políticas que ya se le ha denominado la diplomacia cultural. O sea, a lo largo de los 20 hay una diplomacia cultural que su objetivo específico es contrarrestar la idea negativa de México y exportar una idea positiva de México que atraiga inversiones, que atraiga personas, porque empieza, digamos, el despegue del turismo en la década de los 30, pues que atraiga sobre todo pues el desarrollo de la infraestructura de México. Es en los 30, por ejemplo, cuando se construye la carretera panamericana, o se empieza a construir la carretera panamericana, cuando hay una gran inversión del Estado mexicano en torno pues a lo que serán las vías de llegada y de movimiento dentro del país para, Sí, no solo para los nacionales, sino también para los extranjeros, ¿no? Vienen trenes, vienen aviones, se empiezan a construir hoteles, o sea, hay una necesidad, por un lado, de desarrollo económico en el área del naciente turismo en México, pero también hay una necesidad política de que México sea visto con buenos ojos para que haya inversión y sí, lo que crezca el dice país. Itzel es muy interesante porque el papel que juega el Estado para el turismo en México es esencial. O sea, no son capitales extranjeros que están como promocionamos para que vengan a México los estadounidenses. Es un Estado que está imbricado en la necesidad de atraer el capital y por lo tanto es el Estado el que va a promover y se va a reunir con empresarios, pero está relacionado. Y entonces esto lo que hace es que para utilizar, o sea, para promover a México, se utilicen las imágenes que provienen del Estado del nacionalismo, ¿no? Y Eso es súper entonces interesante. sí, porque entonces el Pero Estado a está ver, utilizando Leonor, el entonces, imaginario y toda la producción que está creando en términos de imágenes nacionalistas y como está relacionado en la promoción del turismo, esas imágenes son trasladadas para promover el turismo. Y entonces es una mezcla de capitalismo y nacionalismo, ¿no? Es una mezcla extraña, pero el papel del Estado en la conformación del régimen, ¿no? Era un papel esencial y por lo tanto el turismo está relacionado con este gran Estado por revolucionario, ¿no? o sea, la iniciativa sí la tiene México y el Estado, pero entonces, ¿qué Totalmente. papel juega? No sé si son compañías estadounidenses que también se involucran porque les conviene y hacen mancuerna con algunos sectores Sí. del Estado. O sea, ¿qué papel toma entonces y quiénes en Estados Unidos que permiten que esto se construya? Esa es una pregunta. Y la otra, de una vez les pregunto, ok, tú dices, Leonor, se mueven estas imágenes como la materia prima, ¿no? Para hablar de México y atraer inversión. ¿Qué idea está pegada a estas imágenes? Y si me pudieran decir si la idea imagen e idea juntas, ¿qué concepto es el que tenemos como resultado, digamos, en un principio? O sea, hay que partir también de que a Estados Unidos también le conviene tener una relación de amigos con México. En 1933, el presidente Roosevelt declara la política de la buena vecindad con México y Latinoamérica. Recordemos que estamos en la década de los 30 y que se aproxima la Segunda Guerra Mundial y se necesita, digamos, como una política de solidaridad americana y de cerrar filas, ¿no? De cerrar filas.
En este contexto, pues a Estados Unidos también le conviene tener pues las mejores relaciones con México, no nada más porque tienen intereses económicos y comerciales con México, porque efectivamente pues hay inversionistas de Estados Unidos que empiezan a participar. En México, como bien dice Leonor, pues es el Estado el que da todos los incentivos para el desarrollo que ahora diríamos pues más turístico, ¿no? Incluso los políticos mexicanos son los que están involucrados en el capital para el desarrollo de hoteles y de otras infraestructuras turísticas. Mientras que en Estados Unidos, pues son los capitalistas también, la clase más, pues sí, capitalista, las que le interesa también hacer inversiones en México y que pues, sean redituables, ¿no? Entonces, es un interés mutuo, no es nada más de México que necesita pues tener una buena imagen para la inversión, sino también en Estados Unidos le interesa, pues porque es parte de su política hemisférica. Entonces, bueno, esta idea de la imagen, pues se empieza como también dijimos hace unos momentos, el nacionalismo mexicano empieza a desarrollar imágenes ya propias de esta visión popular, esta visión del México artístico-cultural, una serie de imágenes que tenemos todos los mexicanos pues muy cercanas a nosotros, ¿no? La recuperación del pasado prehispánico, eh, la idea del paisaje mexicano, los volcanes, las playas, empiezan, sobre todo las playas en la década de los 30, porque hacia los 40 van a desarrollarse pues centros turísticos como Acapulco, ¿no? Por ejemplo. Y eso es lo que se empieza a conformar un imaginario que se lleva a Estados Unidos a través de guías de viaje, boletines que sacaban las líneas aéreas, las líneas también ferroviarias. Pemex, por ejemplo, una vez que fue expropiada la industria petrolera, en Pemex se crea pues una publicación que se llamaba el Pemex Travel. Era una guía turística financiada por Pemex, que se llevaba a Estados Unidos, se repartía en las universidades, se repartía en diferentes, pues digamos, puntos donde podía haber un interés por viajar en México. Entonces, es muy intenso a partir de la década de los 40, que es cuando a nosotros nos interesa más como situar esta investigación. Muy intensa pues, la propaganda de México en Estados Unidos. Y es una propaganda muy pues confeccionada a la medida de un público norteamericano. ¿Qué es lo que están buscando, no? ¿Qué están buscando? Número uno, están buscando la antigüedad mexicana y el mundo indígena, pero también están buscando el mundo colonial, ¿no? O sea, como las iglesias y ciertos lugares que más adelante los situamos, ¿no? Y están buscando también, pero menos, la idea de la modernidad mexicana, ¿no? Sí. Sobre todo en las ciudades. Y también en el combo de promoción, también las playas, ¿no? Playas y artesanías, Playas, dijeron. artesanías. Artesanías Primero más que las artesanías. La playas. playa, la Ahorita, verdad, es algo que está empezando sí, apenas está empezando. No es como hoy que la playa mexicana es, o sea, a donde todo el mundo llega, ¿no? Apenas está empezando y eran las playas de Veracruz y de sí, Acapulco. era Acapulco, sí. Acapulco sobre Acapulco. todo es la que más le dan, sobre todo en el gobierno de Miguel Alemán. Alemán, sí. Pero todavía Miguel no. Alemán desarrolló Acapulco. Y Puerto Vallarta, por ejemplo, y las películas para No, filmar, eso es todo posterior. eso no. No, eso ya viene en los 50. Sí, eso Ah, es posterior. ajá. Esto O es, sea que todavía sí es tardan. Acapulco. O O sea, sea, México no se identifica como un lugar de playas, para No, nada. son ciudades no. coloniales. O sea, el recorrido implica ciudades coloniales eminentemente, o sea, es una cuestión de ciudades coloniales y en todo caso de Sitios sitios arqueológicos, arqueológicos. pirámides. Y de tradición indígena, Sí. o Sí. más bien del mundo prehispánico. Eh, O sea, del se- indígena vivo o...
de los... Mira, hay como postales, estos del siglo XIX, digamos que se heredó este pintoresquismo, ¿no? Y Sí. estas como vistas de exóticas de personajes haciendo ciertas actividades, como llevando un burro, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver en nuestras fotos que analizamos y en muchas publicaciones, constantemente el burrito, el maguey, Los las volcanes. corridas de toros, por ejemplo, les interesan mucho. Todo lo que es distinto a Estados Unidos, por supuesto. El cactus, eh, las mujeres con rebozo, Ujú. los hombres personas indígenas con guaraches, que van cargando cosas, los cargadores, ¿no? O sea, como que hay ciertas, digamos, postales de lo mexicano, pintorescas, la casita con tejas, ¿no? Que interesan, que buscan, ¿no? Ajá. Que es lo que atrae, porque es lo diferente y es la otredad mexicana, ¿no? Para Sí. Estados Unidos. Y lo que resulta interesante es cómo estas imágenes que se están dando y promoviendo, digamos, desde México, pueden ser retomadas y encontradas individualmente en turistas que fotografían y buscan fotografiar esos mismos elementos, ¿no? Entonces, está eso, es decir, se produce, pero lo que nos interesa a nosotros es no solo esa producción, sino, bueno, ¿y qué pasa con dos turistas estadounidenses y de qué manera en realidad a la hora de estar con su cámara están buscando, están rastreando esos símbolos para decir estuve en México y sé lo que, digamos, lo que quiero representar para confirmar que estuve ahí, ¿no? Ok, entonces, Exactamente. es en estas décadas que nace la idea de hacer un álbum de fotos. ¿Qué es la fotografía en este contexto? Y el álbum, o Sí, el no, o álbum van es separados. previo. El álbum, o sea, comienza, los primeros es hacia mediados del siglo XIX y ya a fines del siglo XIX empieza a ser un objeto más normal en las familias. Y digamos, para el tiempo en que nosotros nos toca, que es los años 40, en realidad es un objeto que todas las familias tienen que tener. Y claro, hay distintos álbums, en este caso son álbums de viaje, ¿no? Es decir, las familias tienen el álbum de la familia en que van colocando y creando el relato de la familia, las fotografías de los eventos importantes, pero existe una especie de álbum, digamos, distintivo, que es el que se dedica a un viaje, ¿no? Y que se toman fotografías y se sabe, hay esta cuestión de, pues cuando lleguemos y se revelen las fotos, que era algo que antes se tenía que hacer, se revelen Sí, las fotos, se crea el álbum en el donde se cierra la experiencia. Entonces, la experiencia no solo era viajar, sino después se regresa y se hace el álbum del viaje. Entonces, es un álbum destinado especialmente a un viaje en específico, A ¿no? A una un experiencia. movimiento. Entonces, el sí. significado es que guarda un relato de una experiencia exótica. Ujú. ¿Y cuál es la lógica que debe de tener un orden cronológico o temático? ¿Cuál es la lógica del álbum en Esa es esa la época? maravilla de lo individual, es decir, hay algunas personas que a la hora de hacer su álbum son muy estrictas, ¿no? Y entonces van recorriendo y ponen exactamente y pueden poner la fecha y toman una serie de fotografías de todos los lugares a los que van. Y están álbums como el que Itzel y yo estudiamos, que en realidad, por ejemplo, sabemos que estuvieron, por ejemplo, en Acapulco, pero no hay ninguna foto de Acapulco porque no les interesó y los lugares que más les interesó merecen muchísimas fotografías, no hay fechas, en realidad no parece ser el recorrido. Y eso es la maravilla de la creación individual, es decir, cada quien a la hora de crear su objeto, ¿no? Este dispositivo de la memoria decide cómo le funciona mejor. Y aquí hay un criterio de experiencia personal, qué es lo que más nos gustó, no qué es lo que hicimos estrictamente, ¿no? Bueno, cuéntenos cuál fue su hallazgo con respecto a este álbum de fotos y quiénes son ellas, quiénes son estas viajeras que van a llevar la cámara en mano para retratar el México y qué México es este que encuentran, ¿verdad? Cuéntenos. Pues nosotros estábamos buscando algún
tema que tuviera que ver pues con la idea de México en el exterior, el nacionalismo, las ideas y las imágenes que circulan. Y Leonor, mi colega Leonor, encontró un hallazgo increíble, que fue un álbum, bueno, en realidad son dos álbums de viajeras eh, estadounidenses de Boston, precisamente, que viajaron a México en el verano de 1948 y que hicieron pues todo un recorrido muy interesante y registrando sus experiencias, registrando lo que les llamó la atención. Y entre lo que nosotros encontramos en este álbum fue que muchas de las fotografías que ellas tomaron como tienen que ver con la búsqueda de algo que ya estaba, digamos, preparándose desde Estados Unidos. Y es, en Estados Unidos llegaban una serie de imágenes sobre México que, digamos, orientaban tu mirada, orientaban tu búsqueda en el país de destino. Y que eso fue lo que fuimos encontrando, no solamente en el álbum de fotos, que es un álbum precioso, y que encontramos esas imágenes ahí de una mirada ya predispuesta, preparada, orientada desde lo que ellas veían en Estados Unidos de qué era lo que esperaban encontrar en México, sino que también encontramos en el segundo álbum de fotos y en un álbum de recortes con guías de viaje, con boletos de tren, los boletos de los espectáculos que asistieron, como corridas de toro, recortes de noticias sobre México. Ahí pudimos comparar de manera pues muy, muy linda y muy definitiva de cómo lo que ellas habían recopilado de información en Estados Unidos fue lo que vinieron a buscar a México exactamente. O sea, hay un itinerario de la mirada, digamos, preestablecido y se verifica ya en el viaje. Ahora, ¿quiénes son ellas? Pues Leonor nos puede ¿Quiénes son? contar mejor quiénes son estas dos viajeras bostonianas intrépidas y audaces. Sí. Pues en realidad, digamos, encontramos el álbum, que son dos personas normales, y a través de ahí intentamos de, bueno, quiénes eran, ¿no? Y entonces la información que pudimos obtener es la siguiente. Entonces, la, podríamos decir, autora del álbum se llama Prima Quaglia, es de Boston, sus padres migraron desde Italia, tienen, digamos, viajan en el verano de 1948, como dijo Itzel, y ella tiene 37 años. Ella estudió para ser profesora y sabe español, lo que eso es muy importante, ¿no? Porque nos explica también que su viaje es un viaje en el cual no son tan extranjeras porque manejan el idioma y es algo que se nota digamos, en el álbum. Y viaja con Helen Attridge, de ella no tenemos detalles, y lo que sucede es que, bueno, viajan en tren, llegan a México y quien va a hacer el álbum va a ser Prima Quaglia. Y como bien explicó Itzel, son dos álbums. Uno es el álbum de fotografía, son 45 páginas, 220 fotografías que tienen un pie de foto. Los pies de fotos entonces nos crean como un relato, ¿no? Es decir, porque no solo estás viendo la foto, sino hay un relato abajo que te está diciendo. Y el relato es muy interesante porque los álbums no solo se hacían individualmente, sino cuando uno llegaba después se invitaba a gente y les mostrabas el álbum. Y esto es muy interesante y nos encantó de la manera en que hay instrucciones en los pies de fotos. Vean la imagen que está atrás o notar esto o hacen bromas o hacen cuestiones así. Entonces, no solo tienes la foto en la cual tú podrías tener imágenes, sino hay pie de foto en los cuales te explican, te cuentan cosas, se hacen bromas. Por ejemplo, hay una imagen de hay unos bueyes y entonces se dice, ay, aquí está el estacionamiento de los bueyes, o está Helen Aldrich en el Callejón del Beso de Guanajuato, y entonces dices, ah, aquí está Helen, ¿vendrá un beso? ¿Sucederá un beso? ¿No? Y entonces
hay toda como una historia que se va creando y el otro es el álbum, como decía, de recortes, el scrapbook, donde están, digamos, toda una serie de objetos que son como más personales que uno se imagina cuando uno viaja y que te quieres llevar algo porque es el programa de algo que viste o el boleto de un espectáculo y que nosotros mismos sabemos. Es decir, cuando tú después ves esos objetos, te traen a la memoria las sensaciones, esta táctil de algo, digamos, que te recuerda. No, qué interesante que dices esto, Leonor, de los pies, de los, ¿cómo le llamas esto de los? Y ah, los Pies pies de de imagen, foto. de foto, sí, pies de foto. porque también nos habla del estado de ánimo, ¿no? Porque de cómo están ellas contentas o a veces no sé si decepcionadas o en general están, y un poco aquí conecto con lo que habías dicho, Itzel, de sus expectativas se cumplen positivamente en lo positivo, porque parece ser que están comentando fotos con alegría, ¿no? Están como divirtiéndose o también se cumplen las expectativas negativas. ¿Cómo está eso? De Lo su que pasa es estado que de es el ánimo. relato que se crea posteriormente, ¿no? Tú no sabes si tú tienes un álbum y lo vas a mostrar a gente como si tienes una cuenta de Instagram, ¿no? Y no vas a decir, ay, esto fue una decepción, en general, ¿no? Entonces, es un relato que se hace posteriormente, ¿no? Que crea un relato muy gozoso, muy de curiosidad, muy como de guiños, ¿no? Pero ese es el relato que se hace después, no es el relato, digamos, no tenemos acceso a lo que estaban sintiendo en ese momento, sino al tipo de relato de viaje que después querían crear y mostrar sobre su viaje, ¿no? Sí, y aún así se encontramos frescura en las fotografías, aun cuando llegaron a Boston, revelaron las fotos, armaron el álbum, ¿sí? O Prima Quaglia, que es la dueña del álbum, digamos, ella hizo todo esto, y sin embargo sí podemos percibir en la selección de fotos una frescura de una experiencia de muchas sorpresas, ¿no? Como dijimos hace rato, venían pues ya preparadas con digamos que traían su maleta de imágenes en la cabeza que iban palomeando, ¿no? Iban diciendo, ahí está el burro, foto, ahí está el maguey, foto, ahí está el cactus, foto, ¿no? Pero también se sorprendieron con algunas experiencias que no se esperaban necesariamente. Y esas experiencias fueron siempre, pues yo, por lo que vimos, por ejemplo, fueron al volcán Paricutín. O sea, tú sabes, este volcán hizo erupción en 1942 y en 1948 ellas ya estaban montadas en burros yendo a ver el volcán Paricutín, que todavía estaba lanzando fumarolas. Entonces ven ellas, pues con gran audacia y emoción sobre los burros ahí yendo hacia el volcán Paricutín y se pone, bueno, se ve la emoción de ellas en ese pues, lugar tan especial en ese momento, ¿no? De ¿Y posterior cómo se a la habrán erupción del volcán. enterado? ¿Perdón? O sea, ¿eso fue parte de la promoción Pues turística es o que, más bien se enteraron aquí de algunas sorpresas que me Ellos no, llaman tenían porque muchos amigos encontramos, en México, a los que se ven sí, en los álbumes que van visitando amistades que viven en México y que las van llevando a lugares como Tasco o lugares, ese es bueno, ellas van como encontrando lo que ya estaban esperando encontrar, pero también se llegan a sorprender y eso es como lo bonito de la experiencia también, ¿no? Y además, bueno, ellas como dos mujeres solas que viajan a México, van acompañadas, ¿no? O sea, no es un viaje de dos mujeres solas por todo el país, sino que ellas bueno, llegan con gente que conocen. pero bueno, o sea, llegan con gente, pero hay, digamos, partes en que están solas y se van encontrando con gente, ¿no? Y lo que es interesante es, en esto del recorrido, es un recorrido que no se inventaron, es un recorrido, digamos, que incluye, ¿no? Toluca, que por ejemplo ahora, pues diríamos, ¿quién va a Toluca? Pero antes ya estaba dentro del recorrido, van a Guanajuato, Y lo que es interesante en este recorrido es que en el scrapbook habían ido recortando el viaje de un articulista de un periódico de Boston que también había ido al Paricutín. Y entonces como que lo fueron recortando y muchos de los lugares
que tiene este viajero estadounidense y que publica en un periódico en Boston, ellas lo van a seguir, ¿no? Entonces, es esta cuestión que hablaba Itzel de hay una preparación y este recorrido además, digamos que en términos culturales es muy distinto al de ahora, es decir, los viajes eran más extensos en tiempo y se recorrían más lugares, o sea, por ejemplo, van a Toluca, Cuernavaca, Tasco, Acapulco, Morelia, Pátzcuaro, Guadalajara, Guanajuato, El Paricutín, Puebla, Orizaba, Tonancintla, Veracruz, Amecameca y Tepozotlán, Es ¿no? Es muchísimo. ¿Cuánto muchísimo y es tiempo? más tiempo. Y como nos damos, bueno, yo creo que sí mencioné Acapulco, pero nos damos cuenta de que es un recorrido muy basado, está como en el centro de México y que sigue mucho las ciudades coloniales, ¿no? Ese es el centro Ujú. de la atención y son viajes que duran más tiempo, ¿no? O sea, eran viajes más extensos de los que nosotros acostumbramos ahora, donde no hay tiempo para tanto, ni se recorre en general tantas ciudades y que no sería el recorrido tradicional de un turista norteamericano el día de hoy, ¿no? No, Nada para que nada. ver. Nada que Porque ver. no Dos tienen una preguntas sola foto puntuales. de sitios arqueológicos. O sea, no hay ¿No? una No. sola foto de un sitio arqueológico. ¿Por qué? No lo sé. Teotihuacán todavía, porque Teotihuacán ya se está. Por ejemplo, lo que estaba disponible para los visitantes era Xochicalco, Teotihuacán, por supuesto. Bueno, ya no fueron a la península de Yucatán, entonces, pero cerca de la Ciudad de México, esas dos eran las Cholula, ¿no? Que, bueno, que no Ujú. se había excavado todavía, pero se sabía que ahí había algo, ¿no? Entonces, Pero a ellas no les interesó. No, y tampoco lo moderno, por ejemplo, están en un hotel que todavía existe el día de hoy, digamos que es el María Cristina, que está a unas cuadras de Reforma, y no sacan fotografías de avenidas, de automóviles, de edificios modernos. O sea, eso no es el México que les interesa fotografiar. Hay fotografías de mercados, de tianguis, digamos, esta cuestión de lo que les parece que eso sí es simbólico. Y entonces, si tú ves ese álbum y crees que si eso fuera México, no hay nada moderno, no hay nada que te señale que hay una metrópoli ahí bullendo en los años 40, no. Dos preguntas concretas. ¿Cómo se movían? ¿Cuál es el transporte? Y si tenemos fechas de cuántos días estaban en cada punto y en total cuánto duró el viaje y cómo se transportaban. Se transportan, por ejemplo, llegan, digamos, American Airlines establece, digamos, ya vuelos regulares en 1946. Ellas viajan en 1948, pero debía de ser bastante caro, ¿no? Entonces ellas llegan en tren desde Estados Unidos vía Houston y después acá, sobre todo, viajan en automóvil. Incluso tienen fotografías de un automóvil que se voltea, sufren un accidente cuando van a Mitla y además es muy, bueno, chistoso porque toman y bromean sobre el accidente, que seguramente en su momento, porque el coche está volteado en la cuneta, digamos, y viajan entre julio y agosto de 1948. Ujú. Pero no tenemos fecha de, a ellas no les interesa decir, estuvimos en el Fortín de las Flores tal día, a ella no les interesa. Y hay otros álbumes, y por eso ahí está la creación individual, que van a ser sumamente puntillosos y van a ser 1 de julio, ¿no? Acá a ellas no les interesa eso, entonces no tenemos fechas, ¿no? Más o menos vamos viendo, gracias al scrapbook, al álbum de recortes, podemos ver de repente, ahí está el programa de Bellas Artes que es ¿no? O un boleto y ahí vamos obteniendo fechas, pero ellas no los dan. oye, Bueno, algo ¿qué me que, dirían de este mundo indígena, de tradición es lo que iba a indígena? decir. Sí. ¿Qué les interesa y qué capturan? Bueno, ellas están realmente fascinadas por el México indígena, pero el México indígena que está en torno a los lugares que ellas visitan, ¿no? Entonces, ¿qué les interesa? Les llama muchísimo la atención, por ejemplo, que las mujeres vayan descalzas, o les llama muchísimo la atención el uso del rebozo o el uso del sombrero de paja en hombres y en mujeres. Les llama mucho la atención, por ejemplo, son observadoras, digamos, hay esta sensación de que de verdad
se puede percibir en la foto la noción de otredad, porque para ellas es pues algo que les llegó, digamos, en primera instancia como imágenes pintorescas, pero una vez que se enfrentan a esa realidad, pues sí las desubica un poco de su condición cultural frente a la otredad, ¿no? Entonces, ven, por ejemplo, toman las fotos de los niños o de los bebés que van cargando las mujeres con su rebozo. Una cosa que les llama mucho la atención es la expresión de la devoción religiosa. Por ejemplo, toman una foto de personas arrodilladas frente a una iglesia o de los peregrinos. Les interesa, por ejemplo, la imagen de la Virgen de Guadalupe. Sí, y además sus explicaciones, claro, es inevitablemente que su explicación sea norteamericana, ¿no? Entonces, por ejemplo, tienen una toma en la cual están unas mujeres indígenas, creo que es afuera del mercado de Toluca, y que tienen sombreros. Y entonces en el pie de foto dice mujeres con sombreros de hombres. Y dices, no son sombreros de hombres, son sombreros de palma, ¿no? Pero claro, ellas ven esos sombreros, son sombreros de hombres, entonces lo explican con sombreros de hombres, ¿no? Entonces hay toda esta cuestión de, a la hora de explicar y de ver, claro, se ve desde el lugar y se explica desde la propia experiencia y conocimiento de lo que se tiene, ¿no? Claro. Y esta noción también muy, supongo que difundida en Estados Unidos, de que, de que en México no hay esta tecnología, digamos, de transporte. Entonces, las carretas con caballos, las carretas eh, tiradas por animales de carga, o por ejemplo, los hombres que van cargando cosas en la espalda o que van cargando cosas aquí en los harapes, todo eso les llama muchísimo la atención Sí. porque pues lo ven como esta idea del México, esta continuidad temporal de la antigüedad en el México del presente, ¿no? O sea, lo ven como momentos en donde se puede vislumbrar el México del pasado, o sea, como si regresaran en el tiempo. Claro, y lo que Poco es les esa interesa sensación. es ese viaje en el tiempo. ¿No? Es Mm. decir, van por eso, porque incluso en algún pie de foto que ya está con un burro y dice, finalmente me encontré un burro. Entonces, te das cuenta que no es, fotografía algo que hay muchos burros, sino yo sé que en México hay burros, entonces, y entonces hay un finally, ¿no? Finally, I found a donkey, ¿no? Porque es esta cuestión, entonces no es por eso una fotografiar lo que hay, porque pues no hay automóvil, sino es fotografiar lo que sé que estoy buscando, que es un símbolo mexicano, y uno de esos era, tengo que tener una fotografía con un burro, ¿no? Sí, Y que no tenemos en Estados Claro, Unidos. claro. Y yo, Eso es lo importante, la otredad, ¿no? Voy a poner sí. lo que se nota que no es. O sea, ¿por qué voy a O sea, fotografiar un de coche? algún modo Porque me recrean en interesa. las fotografías, seleccionan muy bien para recrear ese imaginario. Ujú. mm, ¿Sí? Por eso no hay tantos coches en las fotos, por eso no hay edificios modernos, por eso hay magueyes y cactus y burros, porque están reproduciendo fotográficamente un imaginario que ya traen y que ha sido, ahora sí que paradójicamente, vendido desde México, ¿no? O sea, México produce este imagen de México entre nacionalista y ya volviéndose una serie de estereotipos turísticos que se venden al turismo, que venden bien porque el exotismo vende muy bien, ¿no? No solamente por la experiencia de México, lo vemos en Egipto, lo vemos en otros lugares que lo que hacen es configurar una serie de estereotipos para atraer este deseo de exotismo y pintoresquismo, que es por un lado pues medio nostálgico y por el otro lado pues recuerda a estos viajeros del siglo XIX que llegaban y encontraban, ¿no? Estas imágenes del otro, ¿no? Y entonces ellas van recreando eso con sus fotografías en la medida de lo posible. También ellas mismas pues se van encontrando con una realidad más moderna de lo que pensaban Claro. probablemente, ¿no? Y hay una cuestión interesante, digamos, que vimos,
Y es, bueno, hay preguntas que hay siempre, ¿no? Respecto a, bueno, son diferentes, por ejemplo, los relatos de viaje de hombres a los relatos de viaje de mujeres. Y no hay patrones que digas, pero hay algo que parece ser más repetido, que es las mujeres tienden más a ficcionalizar, a hacer como papeles de ellas mismas en los viajes. Y es algo que nosotras sí descubrimos y que Itzel les puede contar. Por ejemplo, hay tres momentos, bueno, hay como tres grupos de fotografías que nos parecieron de verdad increíbles, porque por un lado es una performance, digamos, tal cual actúan, representan ellas un papel como mexicanas, ellas se ponen incluso American Mexicans, ¿no? Se disfrazan de mexicanas, se ponen ropa pues tradicional, textiles, cargan una batea como de Michoacán y se toman fotos como si fueran mujeres indígenas, pero no cualquier indígena. Hay un estereotipo, digamos, que se fija sobre todo a partir del 1921, pero que viene desde el siglo XVIII, digamos, que son en las pinturas de castas, que es el de la India bonita, ¿no? Entonces, donde es una mujer indígena que tiene pues una serie, es bella en términos de una concepción de belleza occidental y que trae pues, su ropa tradicional de textil del centro del país sobre todo y que tiene algún objeto del arte popular. Entonces, esa foto que ellas se toman a sí mismas con otras amistades norteamericanas, pues nos muestran cómo esta imagen de la India bonita, que así se le denominó en 1921, pues sigue reproduciéndose no solamente en ellas con su propio cuerpo actuando el papel, sino la vemos en las folletos de viaje, las vemos en las guías, no es una, pues como uso del cuerpo con esta performatividad de somos mexicanas, ¿no? Ese es uno de los casos que me nos pareció más interesante, pero también actúan, por ejemplo, una corrida de toros, donde una es el toro y la otra es el torero. Y se Y en disfrazan y una tiene esta parte tan lúdica, ¿no? es muy lúdica, sí, y Porque ellas se se divierten. disfrazan de torero y tienen, ¿no? Y tienen toda esta como actuación, ¿no? Esta performatividad de dentro del álbum están jugando a ser personajes de su viaje, ¿no? Y el otro que nos pareció lindísimo es Ah, en sí. Fortín de las Flores en Veracruz. Bueno, les encantó, les dedicaron varias páginas, muchísimas fotos, es decir, y entonces está que se ponían estas flores, ¿no? Magnolias son. Cerca y se toman fotos, digamos, como representando como estos aqua musicals, ¿no? De Hollywood de la época, ¿no? Con estas poses sobre el trampolín en la orilla y están también, entonces como un viaje no solo es viajar realmente en el lugar en el que estás, sino te da la posibilidad de crearte y recrearte y reinventarte. Sí, que es Mientras que son dijeron estos esto. como, porque su visión de sí mismas tiene que ver, pues sobre todo con Estados Unidos. Entonces, estas fotos de ellas en traje de baño en la alberca es una foto que tiene que ver, pues, con el cine de Hollywood, ¿no? Entonces, es una puesta en escena de estas películas que, bueno, que protagonizó, por ejemplo, la más famosa fue Esther Williams, y entonces ellas asumen como este personaje de una actriz de Hollywood, o en otras se presentan como personajes de los folletos de las guías de viaje que encuentran. En Claro. otros se presentan pues como la corrida de toros, ¿no? Entonces, Y cuando van al Paricutín, están ahí sobre los caballos y están con estos ponchos y dice, somos los tres mosqueteros, hay otra mujer ahí, ¿no? Entonces, ahí no es la foto, sino el pie de foto que te está recreando, ¿no? De qué manera en este viaje, y creemos que de alguna manera tiene que ver con estas mujeres que
están pudiendo viajar solas porque tienen un ingreso propio, porque ya pueden hacerlo, y qué tan liberador puede resultar que en el viaje esta posibilidad de ser distintas personas, ¿no? En un lugar distinto que no. Pero con referentes culturales de ellas, de su propio país, que traen a un contexto que para ellas les resulta fascinante y que es sin tecnología o menos capitalista o más apegado a lo que sea la naturaleza, pero traen referentes de allá y los ponen acá y eso es Claro. divertido, Sí, y ¿no? referentes de allá, pero que también llegaron de México, la India bonita, ¿no? Los Ah, toreros. Entonces, es esto de qué manera, y por eso es tan fascinante asomarse y que pudimos asomarnos a un álbum, ¿no? De, bueno, cómo estas personas están jugando con todo lo que los historiadores escriben sobre los símbolos, etcétera, y vemos ahí cómo se apropian, cómo juegan, cómo los mezclan, cómo se fotografían y ahí está, ¿no? Bueno, ¿qué pasa Sí. con estos discursos que se emiten desde arriba? Bueno, también es para nosotros los historiadoras ver, bueno, y cómo se reciben, cómo se apropian, cómo se cambian, cómo se transforman, cómo se juega con eso, ¿no? Y es una constatación de cómo lo que nosotros pensamos, lo que está en nuestra imaginación, Ajá, pues tiene una expresión en la realidad y a través de nuestros cuerpos y en lo que, cómo nuestra mirada ve lo que conoce. Es decir, o sea, nosotros cuando viajamos tenemos una expectativa de qué vamos a encontrar. Eso buscamos y nuestra mirada cuando se encuentra con la expectativa siente que se cumple como ese propósito del viaje. confirmas. Confirmas, Y claro. entonces lo confirmas, que imaginamos se vuelve real. ¿sí? A veces no lo logras, A veces hay decepción por eso, porque sí, no a encuentras veces. lo que buscas, ¿no? O Y es sea, que así si no vivimos todo el encuentras un tiempo. burro, Sí, ¿no? pero el nacionalismo mexicano es también una elaboración súper compleja en donde toma elementos de la realidad, digamos, de la realidad humana, de la realidad natural de México como país, pero también em, fabrica con eso ciertas invenciones, ¿no? O sea, es un complejo ideológico, pues, bastante, con bastantes niveles, ¿no? Claro. Entonces es bonito ver cómo en el turismo se aprovecha parte de eso, y hasta la fecha lo seguimos viendo reproduciéndose, ¿no? Sí, Y eso. transformándose, ¿no? Es decir, esto que habíamos dicho de, bueno, ya no se viaja a los mismos destinos, o sea, ya no, o sea, no hay tantos norteamericanos van a Torancintla, ¿no? Es decir, se va transformando y las imágenes también, ¿no? Ahora lo que decíamos de las playas, ¿no? Es decir, ahora, bueno, es Cancún, ¿no? Los Cabos, ¿no? Y por lo tanto las imágenes de México, pues son distintas, ¿no? Sí, esas sí van cambiando. Claro. Bueno, yo quisiera preguntarles para ir cerrando dos Sí. cuestiones que me gustaría que nos compartieran. Los estereotipos, como dicen, se han ido transformando, pero para rescatar más atributos positivos o negativos hoy en día comparando con los estudios que ustedes hicieron? O sea, ¿qué estereotipos sienten que prevalecen y cuáles, digamos, ya se descartaron? Y la otra pregunta, que ya me gustaría de una vez arrojárselas, que cerraran con ustedes en esta investigación. ¿Cómo se identificaron ustedes cuando son viajeras o imaginan y tenemos expectativas? O sea, eso me pareció súper interesante, cómo siempre vivimos con expectativas y las corroboramos o nos fallan, ¿no? Y eso como algo ya muy personal de ustedes con toda esta investigación, como historiadoras, como viajeras también. Pues mira, yo creo que tenemos que empezar diciendo que siguen conviviendo el México bárbaro y el México amigo. O sea, hay estos dos pueblos de los que hablamos desde el siglo XIX. Bueno, sobre todo en el siglo XIX es un México interesante pero peligroso. Y en el siglo XX, a raíz de la Revolución, es el México bárbaro. Pero en los 20 se construye el México amigo,
en 20, 30, 40. Y después, y durante la Segunda Guerra Mundial, bueno, el México amigo, ¿no? Entonces, seguimos en esta como balance complicado entre el México bárbaro y el México amigo, ya no con el peligro de la revolución, pero sí el peligro de la inseguridad, ¿no? En sus diferentes formas. Y el México amigo, pues sigue siendo el México de las margaritas, ¿no? La bebida esta con tequila, o el México hospitalario y el México de las personas amables y el México de las playas y el México que te recibe con los brazos abiertos y colores y frutas, y, ¿no? O sea, hay todavía una serie de imágenes que están cada vez más arraigadas en el estereotipo del México amigo y que, bueno, y que estés en Los Cabos o en Cancún, vas a encontrar las mismas imágenes de unos ciertos estereotipos que, pues que llevan más de 100 años arraigadas en nuestra visión de qué es México para vender hacia el exterior. Entonces, esa complejidad, digamos, de ver a México pues en sus, no solamente en estos dos polos positivo y negativo, sino en su complejidad, pues es algo que sigue reproduciéndose hasta la fecha, ¿no? Lo podemos ver pues ya en los nuevos medios de comunicación de masas, ¿no? Siempre lo feliz que están en México algún viajero o lo mal que le fue, ¿no? Como todavía sigue vigente esta visión, pues hasta cierto punto dicotómica, ¿no? Sí. Y binaria, ¿no? México es lo máximo o es lo peor. Sí, Y y que, lo bueno, y interesante en de, México, nada más como el turismo, el Estado sigue fomentando la idea del México amigo y el México que te recibe con los brazos abiertos y que tiene mucho que ofrecer, ¿no? Y es cierto, bueno, México tiene mucho que ofrecer, por supuesto, no digo que no, pero siguen estos esquemas de lo antiguo, lo colonial, lo moderno y sobre todo, pues, el nacionalismo ya de los años pues posteriores, digamos a los 30, 40, ya es el nacionalismo más fincado sobre la herencia ancestral de México y el México indígena, pues del pasado en cuanto a sitios arqueológicos y del presente en cuanto a todo el arte popular y una serie el Día de Muertos, por ejemplo, o sea, una serie de tradiciones culturales. y de esto digamos, del viaje y nuestro viaje, es decir, porque para poder ver el álbum y estudiarlo, pues Itzel y yo fuimos digamos, a la Universidad de Texas en San Antonio, al Archivo de Colecciones Especiales, y entonces era en una parte como si nosotras también, ¿no? Estamos viajando para ver a otras viajeras, ¿no? Y de qué manera era, digamos, tanto tiempo después, ¿no? Y después también, por ejemplo, fui a Tasco, ¿no? Y había esta noción de las fotografías que yo tenía, ¿no? De que se habían sacado y entonces, pues yo también comencé a sacarme fotografías tratando de replicar, ¿no? Las fotografías que me acordaba de ellas, ¿no? Y encontrar, ay, esta es la fuente donde Helen Aldrich se sacó una foto, ¿no? Y entonces ahí yo estaba jugando a ser Helen Aldrich, ¿no? En el siglo XXI. Y entonces es como la manera en que su viaje también nos permite de alguna manera a nosotras también muchos viajes y ver y estudiar viajes también te amplía los que tú puedes hacer incluso sin moverte, ¿no? Así es. Bueno, pues yo la verdad que me imagino que la gente tendrá muchísimas preguntas, porque hay tanto que explorar en estos temas, de cómo nos sentimos al viajar, cómo viajaban antes, cómo viajamos ahora, qué prejuicios tenemos. Y yo me quedo con lo que dicen, que qué impresionante que construimos realidades con prejuicios, con estereotipos que ya traemos, pero que también se vuelven realidad y a su vez es un diálogo entre la realidad y lo construido desde lo político, desde lo social,
desde los intereses económicos, muchas dimensiones que conforman las realidades de los países y sus gentes, ¿verdad? Sí. Y es Y una construcción ustedes en particular, transnacional. Eso es también lo interesante. Es una construcción transnacional porque no es como que México le mande a Estados Unidos o a Estados Unidos, sino es una red realmente que no conoce esas fronteras que ahora están tan marcadas, ¿no? O sea, es un intercambio transnacional de imaginarios que nos hacen ver que no somos tan diferentes, sino que realmente los vasos comunicantes han estado siempre. O sea, siempre ha habido este intercambio y este interés de un país por otro. Eh, Hemos estado unidos toda la vida. O sea, con la curiosidad, historia, ¿no? hay curiosidad, hay Siempre interés, hay ha lazos. habido. Qué bonito. Bueno, pues con eso terminas y terminan las dos con esas palabras muy bonitas para, sobre todo en estos tiempos, para recordar que sí, sí, sí hay lazos de los países amigos, ¿no? Y que la verdad es un enfoque que creo que conviene, ¿no? En estos tiempos. Claro. Recordar Sí. nuestros lazos históricos y culturales. Histórico. Sí. Bueno, pues yo les agradezco muchísimo a las dos. Estuvo precioso, fascinante y seguramente quien esté viendo esto quedará así fascinado y se hará muchas preguntas. Muchas gracias a las Gracias por invitarnos. Gracias, Raquel, por la invitación. Muchas gracias.